Eh, Antes que saludar, chicas, y a todos los que nos están viendo, quiero que se imaginen este contexto. Hay una persona que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermana, algún amigo, un conocido o tú mismo, que en un panorama por principio no puedes dormir. Y de repente llega una solución. Es una pastilla, es una sustancia, pero con el tiempo esa salida que buscamos ya se vuelve un problema. Pero ahora quiero que vean este otro escenario, igual con las personas que podamos tener alrededor, donde empieza a consumir, pero por diversión, por recreación, alguna sustancia ilícita. Pero con el tiempo de los años, o de un año, o de unos meses, ya empieza a tener problemas de paranoia, ataques de pánico y una depresión sumamente extrema. Y yo creo que todos hemos conocido a alguien así. Y entonces aquí surge una pregunta muy fundamental. Como nosotros al principio lo vemos sin experiencia, híjole, ¿es una enfermedad o es una adicción? Y es aquí donde hoy tenemos que saber que esto camina de la mano y van juntos. Bienvenidos y bienvenidas sean Adictas al Aire. Este es un programa donde nosotros hablamos de adicciones desde lo clínico, desde la realidad que viven las familias, con ciencia y con conciencia, vamos. Y me es gusto saludarlos. Yo soy Marisol Valencia y como siempre doy la bienvenida a las panelistas de este programa principal, que son las psicólogas y nuestra invitada especial. ¿Quieren saludar, chicas? Adelante, Aileen. Hola, mucho gusto. Como siempre, es un placer saludarles y poder estar compartiendo un poquito aquí con ustedes. También voy a presentar a la doctora Karen Rodríguez Álvarez, que ya nos ha acompañado en el podcast, bueno, en el capítulo anterior. Ella es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también médico psiquiatra por la UNAM y cuenta con una maestría en tratamiento multidisciplinario contra adicciones. ¿Cómo estás, Karen? Hola, pues nuevamente aquí con ustedes. Gracias. La verdad es que les agradezco mucho el espacio porque es una oportunidad para dar a conocer muchas cosas, ¿no? Que luego la población en general tiene dudas, pero no se atreve a lo mejor a acudir con los profesionales. Entonces creo que estos espacios ayudan mucho como a esto, ¿no? A pues las dudas que surjan, ojalá las podamos nosotros dar a conocer. Y que sea un espacio pues nutrido, ¿no? Claro. De mucho conocimiento y de muchas experiencias. Gracias por la invitación. Y sobre todo comentarles a quienes nos siguen en nuestro canal que este es el segundo capítulo que hacemos con la psiquiatra Karen, y que sería muy bueno que le demos una revisada al capítulo anterior porque estuvo buenísimo. Entonces, este es como la continuación de ese capítulo. Chicas, ¿y cuántos capítulos llevamos ya de nuestro podcast? 4. No es la 4. Bienvenida, Marcela. Bueno, antes de entrar en tema, chicas, ya para darles el uso de la palabra, porque principalmente en este programa se lo van a llevar ustedes, tengo que dar datos. Yo sé que a Aileen le molestan los datos porque dice que no son bases estadísticas certeras, sin embargo hay que darlos para dar una contextualización. Y déjenme decirles que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 de cada 8 personas en el mundo vive con algún trastorno mental. Representan 970 millones de personas. Pero también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que 400 millones de personas consumieron drogas en el último año y más de 40 millones desarrollaron un trastorno por consumo de sustancias que requieren ¿qué? Atención especializada. Pero aquí es ¿por qué menciono esto? Porque es cuando ya vamos a empezar a hablar y vamos a entrar en el tema de lo que es la patología dual o la comorbilidad psiquiátrica. ¿Comorbilidad psiquiátrica? Sí. Pero para cerrar con un dato, estudios internacionales nos dicen que entre el 50 y el 70% de las personas que buscaron un tratamiento por una adicción, pues también presentaron un trastorno mental. Háblase de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar o estrés postraumático. Y entonces aquí yo entro con esta pregunta. ¿Qué es la patología dual?
Pero, ¿qué significa exactamente y por qué es tan importante conocer de esto? Bienvenida, Karen. Te cedo la palabra. Gracias. Bueno, sí. demos un sorbito. Eso. La verdad es que creo que la cifra es mucho mayor, ¿no? Creo que en eso coincido con Aileen. Las cifras no son lo que parecen. Así es. Creo que hay muchos subdiagnósticos. Algunas veces alguna literatura, sobre todo las españolas, que luego son como de los primeros pioneros en salud mental, ¿no? Y adicciones, en España, arrojan datos como de hasta el 80, hasta el 90% de los pacientes cursa con patología dual. Esto significa que la persona, además de tener algún consumo de sustancia, o sea, algún trastorno por consumo de sustancia, ya sea una dependencia a sustancia, también tiene alguna otra o algún otro padecimiento de salud mental, ¿no? Llámese depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, cualquier otra comorbilidad, como lo mencionabas, con algún padecimiento psiquiátrico. Por eso es dual, ¿no? Porque hablamos de 2 entidades o pueden ser hasta 3, 4 entidades que se relacionan con el consumo de sustancias, ¿no? Yo en mi experiencia, o sea, realmente creo que es muy raro ver a un paciente que consume sustancias y que no haya tenido alguna otra situación de salud mental, incluso desde la infancia, ¿no? Hablamos de la infancia, de la adolescencia o de la edad adulta, y que este trastorno de salud mental, ansiedad, depresión, etcétera, pudo haber sido un factor que predispuso exactamente al consumo de sustancias, es decir, fue presa fácil del consumo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo no estoy de acuerdo con las cifras tanto. Yo tengo una duda respecto a esto que mencionas. Hablas de España y, bueno, me gustaría como aterrizarlo a nuestro contexto. Por ejemplo, yo la primera vez que escuché de patología dual fue en el 2009, justamente cuando se buscaba regularizar los centros de rehabilitación con la norma 028. ¿Hay algún otro antecedente de esto? En realidad es un concepto y por eso menciono a los españoles, porque fue un concepto que inició en España. Entonces es un concepto que inicia justo al darse cuenta que cuando exploramos más en la salud mental del paciente y que vemos cuáles son los factores que llegaron a influir en que iniciara con un consumo, pues se dieron cuenta que había muchísimas comorbilidades, ¿no? Simplemente una que es muy común y que lo reporta la literatura, ¿no? Y las investigaciones científicas, es que, por ejemplo, niños que fueron diagnosticados o no diagnosticados con déficit de atención con hiperactividad, hasta el 70% de ellos pueden llegar a consumir sustancias. Entonces, por ejemplo, el TDA y el consumo de sustancias, el TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una de las principales comorbilidades que se relaciona con el consumo. ¿No? Entonces, pues la verdad es que sí, esta patología dual es mucho más común de lo que incluso puedo atreverme a decir que la literatura reporta, ¿no? Sí, en este sentido, estamos hablando entonces que México, o sea, no tiene ni 20 años de trabajar adecuadamente con este tipo de trastornos, o como sería, o más bien brindar la atención adecuada para este tipo de trastornos. De verdad, miren, yo comencé a trabajar y a conocer algunos centros de rehabilitación como desde el 2000, ¿qué será? Como 2007. Y de verdad, yo hasta el 2009 que comienzan a implementarse pues todas estas reglamentaciones de la norma 028, que se busca como especializar un poquito más, regular centros de rehabilitación, fue cuando escucho esto de la patología dual. Entonces, mi pregunta iba orientada a si antes ya se mencionaba o esto es relativamente nuevo, porque si no, entonces estamos hablando de que no tiene ni 20 años. Sí, no, o sea, es concepto relativamente nuevo en el sentido de que
bueno, es que en medicina nuevo es como de 20 años para acá, ¿no? Ajá. Pero sí, algo que yo creo que es importante es cómo a través del tiempo se va intentando entender el fenómeno de las adicciones, ¿no? Okay. Porque es un fenómeno muy complejo. Entonces se puede abordar desde el modelo médico, que hablamos de patología dual y los padecimientos, las comorbilidades, desde el modelo preventivo, ¿no? Estas campañas que se hacen para prevención de Vive sin drogas. No voy a mencionar empresas. Pero de hecho ya llevan mucho Este- que no lo hacen, ¿no? O sea, Sí, hay programas. En la radio se ha escuchado, hace como 2 meses escuché como uno federal, Hay carteles incluso para el también. fentanilo. Ajá, mi hermano. sí. Esos modelos, ¿no? Es el modelo preventivo, ¿no? Pero también están otros modelos, como el modelo jurídico, que tiene que ver con esta regulación respecto a la exportación, importación, ¿no? Y cómo se fue transformando a lo mejor de un modelo jurídico o únicamente jurídico, en donde se veía el consumo de sustancias como el delito. ¿No? Y entonces, en estas épocas en donde solamente había modelo jurídico, que estamos hablando como de los 70s, 80s, pues tenías a un montón de personas dentro de las cárceles que a lo mejor eran consumidores individuales de marihuana. Sí. O sea, ellos no traficaban con drogas. Y que necesitaban un tratamiento, ¿no? Claro, pero a partir del modelo jurídico único, ¿no? Que entiende a las adicciones como el crimen. Pues los reclusorios estaban llenos de personas que consumían, pero que no eran, que no vendían, exacto. Claro. Entonces, al momento de instaurar en la Ley General de Salud en los años 90 y en todas estas leyes que nos ayudan a regular lo del consumo de sustancias, entonces entra el modelo médico-psicológico, diría yo para complementar, en donde entonces vemos al consumo de sustancias como eso, como una enfermedad. Como una enfermedad que requiere un tratamiento y que el tratamiento no es a través de meterlos al reclusorio, ¿no? El tratamiento es un tratamiento multidisciplinario que tiene que ver con la identificación de comorbilidades, ¿no? Depresión, ansiedad, etcétera, y un tratamiento farmacológico y psicológico. Incluso las sugerencias actuales en tratamiento marcan, por ejemplo, a un paciente al cual se hace un diagnóstico de salud mental, por ende, hacer como un examen mental y también sobre consumo de sustancias, o sea, como a la par. Y también viceversa, ¿no? A un pacientito que ingresa por consumo de sustancias, lo más recomendable es una valoración psiquiátrica, justo para identificar si existe algún otro padecimiento, algún otro trastorno que venga arrastrando y que justamente abre la posibilidad, Karen lo menciona así, ¿no? Como que son presas más fáciles del consumo, pero justo hay una frecuencia, lo podemos llamar así, donde dice Marisol que no soy tan amiga de los datos, pero nos ayuda como que a ubicarnos, ¿no? Aunque no sea exactamente como el dato específico, nos ayuda a ubicarnos. Pero dice que, por ejemplo, un pacientito con un diagnóstico de salud mental tiene hasta un 70-80% más de probabilidades de desarrollar algún consumo. Sí, yo creo que es uno de los factores, ¿no? Principales que... Y bueno, no resulta tan descabellado, ¿no? Esto, porque al final de cuentas, si eres un niño o un adolescente que creció a lo mejor con depresión no diagnosticada, ¿no? Porque muchas veces la depresión en niños y adolescentes se manifiesta con irritabilidad más que con tristeza, ¿no? Y entonces es ese niño rebelde, ese niño que no obedece, ese niño que es inquieto, ese niño que en lugar de llorar tiene un comportamiento errático y enojado, irritable y azota las puertas, probablemente sea un niño con depresión. Y si no se identifica la depresión en ese niño y no sé, los amigos o en su entorno le dan a probar una sustancia, ¿no? Que durante a lo mejor 40 minutos, 1 hora, 2 horas, le produce mucha dopamina, ¿no? Sabiendo que la dopamina es la principal sustancia química del placer,
en el momento que el niño prueba eso o el adolescente prueba eso, pues es muy satisfactorio. O sea, es 1 o 2 horas de satisfacción. Cuando llevo años en un cuadro depresivo no tratado, me presentan una sustancia que me hace sentir muy bien 2 horas. Como decía, ¿no? Pues soy presa fácil. Obviamente de engancharme, me engancho a la sustancia, ¿no? Pero al final también es como yo lo veo así como hay una dificultad muy grande en el paciente para poder identificar como todos estos datos que nos comparte la psiquiatra, porque lo normalizan. O sea, al final, al desarrollarlo en una etapa tan pequeñitos, vamos a pensar, desde que son chiquitos, entonces lo que surge es una dificultad para poder identificarlo en la etapa de la adolescencia o en la etapa adulta, porque al final ellos lo definen como, pues es que así soy. Yo siempre he sido así, ¿no? Sí. Eso, y fíjate, yo agregaría el estigma, ¿no? O sea, muchas veces se puede orientar a lo mejor a la familia desde que el niñito es niñito, ¿no? Desde que tiene a lo mejor déficit de atención, digámoslo así. Y luego hay como mucho estigma en esto de los fármacos y en esto del cuidado a la salud mental. Entonces, puede ser que el papá, ¿no? O la mamá hayan llevado al niño al psiquiatra o al paidopsiquiatra, más bien al psiquiatra infantil, o a lo mejor a la neuropsicóloga y les comente que requiere a lo mejor durante un tiempo tratamiento y no los quieren medicar, ¿no? Eso, la verdad es que yo que me dedico a adicciones, es una historia muy frecuente, ¿no? Es que me detectaron el TDAH, ¿no? En la primaria, pero a mi mamá le dio miedo medicarme y ya no me medicó y soy ese niño problemático, ese niño problema, ese niño hiperactivo, y pues soy el niño que creció con baja autoestima. De hecho, perdón que me las distraiga un montón. Es que justo estoy recordando a varias personas que conozco gente con TDAH y sí son personas sumamente adultas depresivas. Aunque algunas veces algunas veces, pero la mayormente. Pero a lo que voy, por ejemplo, ahorita como decías, que no quieren aceptar que están cayendo en un consumo, en una adicción. Y a lo mejor no hablo de una adicción de sustancias tan ilícitas, pero sí de sustancias, como dicen ustedes, permisibles, pero al fin y al cabo caen en una adicción. Lo que te quería comentar es esto. Tengo una persona con TDAH, ahorita está depresiva y siento que tiene una depresión por un embarazo. Postparto. Pero aparte, yo veo con una adicción de ella hacia sustancias, por ejemplo, ahorita no lo hace, ¿verdad? Pero lo llegó a hacer que para adelgazar. Y porque ni siquiera había una receta médica, ella solita se lo automedicó, ¿no? Entonces, te iba a decir, a esa patología dual o esa comorbilidad, ¿ahí la podemos ver o la estoy malinterpretando? Está interesante. Bueno, ahí sí sería bueno una evaluación como completa, como para poder determinar, pero a lo mejor sacando un poquito el contexto, no sé, me imagino, claro, no puedo yo establecer un diagnóstico con esto que me comentas, pero pues es muy común, ¿no? Cuando uno tiene TDA y es mamá, es complicado porque requiere de una sobreatención a lo mejor el bebé y ya de por sí vienes arrastrando a lo mejor problemas de atención, ¿no? Y sabes que tienes una responsabilidad con un pequeñito. Y si a eso le agregamos las múltiples alteraciones, tanto hormonales como físicas, ¿no? Después de tener a un bebé, ¿no? Tu cuerpo no es el mismo. No, o sea, te ves al espejo y dices, caray, o sea, pues yo no estaba así, ¿no? Mi pancita no era así, por decirlo así. Más, pues la carga también del cuidado, a lo mejor de un primer hijo, ¿no? Y luego te presentan una sustancia, no vamos a decir marcas ni nada para que no vayan a pensar. Pero anda muy de moda. Una sustancia muy de moda. Y curiosamente, ese tipo de sustancias son estimulantes, ¿no? Por eso ayudan a adelgazar, disminuyen el apetito y son estimulantes y justo te pueden ayudar a prestar mayor atención, a enfocarte. Entonces ahí, pues, buscó una solución, no una buena solución, pero fue una
parcial solución o una mala solución. Para el TDA, porque un estimulante va a mejorar tu atención. Y para probablemente la depresión que traía en conjunto con esta alteración en la autoimagen, ¿no? De sentirte pues más gordita. Y es bien fácil que se enganche, ¿no? Si me está ayudando a bajar de peso, me ayuda a prestar mayor atención al cuidado de mi bebé y me mantiene alerta y activa, pues imagínate todos los factores. Ahí al menos son 3 factores que la sustancia le cubrió y pues seguramente dijo, de aquí soy. ¿No? Y ya después viene la adicción. No sé si... Sí, por ahí vas. Entonces sí lo voy entendiendo bien. Para que todos tengan la contextualización. A mí me gustaría rescatar esta parte de que menciona la psiquiatra, justamente que nos habla de todos estos mitos que existen alrededor de la atención psiquiátrica, y creo que lo vemos muy seguido, por ejemplo, en Casa Mangata. Cuando sugerimos alguna valoración psiquiátrica para nuestros pacientes, justamente porque sospechamos que pudiera haber alguna patología dual en alguno de los usuarios, y escuchamos, es muy frecuente, así como de, pero es que no quiero que cambie solamente de adicción, no quiero que cambie de sustancia, o sea, esa es como... la primera excusa que escuchamos, o esta parte de decir, pero pues mi hijo no creo que lo ocupe, él no, yo creo que solamente con psicología tiene. Entonces, fíjense, o sea, lo importante que sería, lo increíble que sería para para las juventudes, para los jóvenes, y digo, en general para cualquier persona, tener acceso a la salud mental a través de un psiquiatra. O sea, que pueda tenerte un diagnóstico, que pueda darte un diagnóstico. Lo fácil que sería para nosotros, los psicólogos, poder abordarlo. Si fuéramos como quitando esta idea de que es una locura ir al psiquiatra. No, y además que fíjate que es curioso porque las personas están como más familiarizadas con los términos, pero no alcanzan a generar la empatía de lo que significa hablar con alguien que tiene un malestar emocional, físico, mental en general, ¿no? Porque yo escucho bastante decir, pues, es que sí, o sea, tiene depresión, pero pues, se le va a quitar, ¿no? O sea, yo creo que si le echa ganas. Muy poca empatía. De verdad, ¿eh? O sea, hay yo creo que si le echa ganas. No creo que sea falta de empatía, fíjate. Más bien es falta de que no sabemos cómo tratar a la persona o qué decir o qué hacer ante eso. Te lo digo por experiencia propia. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a decir, tengo una hermana que sufrió de depresión muy, muy fuerte. Hubo un trastorno. Pero la verdad no fue falta de empatía, simplemente que era la primera vez que nos enfrentábamos a algo así y a un nivel muy acá, y entonces no sabíamos qué hacer ni qué decir. Y recuerdo mucho reclamo de, es que yo me siento fatal y ustedes nada más me dicen, es que échale ganas, ¿no? Cuando no saben cómo me está doliendo, ¿no? Entonces, la vieja confiable. Échale ganas. Y entonces te digo, creo que a veces no es la empatía, es que no sabemos o no nos metemos a este mundo para poder decir, ok, voy a actuar de esta manera así con ella para que yo pueda entenderla. Sin embargo, sí, a partir de ahí, yo te lo digo, trato de entender ya a las personas que viven este proceso, me pongo en sus zapatos, llego a sentir su dolor, pero aún así a veces no sé ni cómo actuar, ¿no? Sí, hay mucho miedo. Creo que Hollywood no nos ayuda. Es que no hay películas de eso, la neta. Sí, o sea, la verdad es que ha estado muy fuera de la realidad. O sea, yo lo entiendo porque la verdad es que la psiquiatría, si sabemos un poco más de la historia de la psiquiatría o nos adentramos más a la historia de la psiquiatría, pues vemos que la verdad en esta búsqueda de entender la mente humana, que no sabíamos ni por dónde, ¿no? Los psiquiatras. La psiquiatría en cierta época de su historia se separa un poco de la parte médica, neurológica, ¿no? Y entonces los psiquiatras, la verdad es que intentan entender por qué una persona tenía alucinaciones visuales, auditivas, porque entraba en melancolía, ¿no? Que era esta parte depresiva, o en histeria. No sabíamos ni por dónde. Y entonces... Ni cómo mencionarlo.
incluso. Sí, ¿no? Y cómo lo curabas, era culpa de la mamá, del papá, la crianza, ¿no? Yo lo que comento y se los quiero compartir, ¿no? Afortunadamente a mí me ha tocado una psiquiatría o la práctica de la psiquiatría muy noble, porque yo tengo la oportunidad de decirle a mi paciente, sabes que yo sí sé lo que tienes. ¿Por qué? Porque hay estudios que neurológicamente podemos entender ya a la psiquiatría desde este punto de vista médico. Ajá. Porque hay estudios en donde podemos ver que el metabolismo cerebral de las personas con depresión, con consumo de sustancias, con TDA, hay una implicación química cerebral. Yo sí tengo los elementos para decir, mira, estas son las últimas investigaciones, ¿no? En pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que también hay mucha comorbilidad con algún tipo de adicción, pues hay estructuras del cerebro que funcionan de forma diferente. Entonces, no podemos decirle a una persona que le eche ganas porque se asemeja a cuando una persona tiene diabetes, que es una afectación en su páncreas, ¿no? En la insulina, en cómo produce insulina. Le digamos, pues échale ganas para que se te baje el azúcar, ¿no? La glucosa. No tomes metformina, no tomes glibenclamida, échale ganas, ¿no? O un asmático, ¿no? Que tiene los bronquios. Respira bien, ¿no? Échale ganas, respira. ¿Por qué? Porque estamos hablando entonces de padecimientos que tienen que ver con el cuerpo. Con los pulmones, con el páncreas y en este caso con el cerebro, ¿no? Y el cerebro siendo como pues ahora sí que el órgano, el jefe de todos los demás órganos, si el cerebro está mal, pues todo nuestro cuerpo no va a responder. Y en este sentido a mí me llama mucho la atención, Aileen, no sé si coincidimos, pero los mexicanos todavía no le pensamos mucho para invertirle en la salud mental. Sí. O sea, sugerirle a un paciente que acuda o que hagamos una cita psiquiátrica es como un gasto excesivo. Sí. Es así como de, híjole, y es muy necesario. Así de, es que tu paciente tiene delirios, tiene alucinaciones. Yo creo que sí. Entonces, realmente el mexicano todavía le pesa apostar o destinar cierta cantidad de dinero a la situación. A la salud mental. Es que justamente por eso yo lo manejaba como falta de empatía, porque que no desarrollemos empatía no quiere decir que no queramos entender al otro, ni mucho menos. O sea, la empatía tiene que ver con poder hacer contacto con lo que el otro está atravesando y es una habilidad que no se nos ha enseñado y que no nacemos con ella, o sea, hay que desarrollarla. Y al final del día, si bien es cierto que la falta de información no nos ayuda a que uno sepa cómo acompañarles, justamente lo primero que surge es la empatía de decir, ok, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que me voy a poner a estudiar, investigar, a poner lo que yo tenga que poner porque voy a atender esta situación que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo cuando lo menciono así, como es que hay de verdad una falta de empatía en el tema de salud mental, es por eso, porque justo cuando lo tomas con el tema económico, es como, y sí se siente muy mal, y si podemos, o sea, si pudiéramos ahorrarnos el tema. ¿Y si cree que se suicide? Y sí, de plano. Entonces, al final, sí es una falta de información, pero también es una falta de entender lo que el otro está atravesando, y si bien no tenemos la información, pues de hacer algo, o sea, gestionar algo para que eso pueda atenderse. Yo creo que este fenómeno que estamos platicando también incluso hasta tendría un poco de contenido cultural en el sentido de que, miren, a veces yo me chuto los estados de personas que son nuestros pacientes. Digo, y suben fotos con una botella que cuesta 2,000, 3,000 pesos, pero se les hace excesivo pagar una consulta de psiquiatría o una consulta psicológica. Entonces, híjole, es algo tan complicado. Fíjate que en ese sentido recuerdo un video de una venezolana que ella decía, yo no sé por qué ven a mal ir al psiquiatra. El psiquiatra yo voy porque me ayuda a superar todo lo que yo vivo en mi país.
Y me acuerdo que decía, si tú vivieras en mi país, a fuerza irías al psiquiatra. Entonces yo dije, oh, qué chido que sí lo tengan tan normalizado allá, ¿no? Porque aquí sí es un tabú. Pero para ya dar entrada a otro tema, chicas, para avanzar, porque el tiempo nos está comiendo, ya sabemos que las personas, bueno, por ejemplo, nos dice el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas que las personas con trastorno mental tienen un mayor riesgo de desarrollar una adicción, y quienes presentan una adicción pues tienen también mayor probabilidad de desarrollar un trastorno psiquiátrico. Pero aquí ya hablamos de que el consumo de las sustancias ilícitas pues nos provocan estos episodios de paranoia, de psicosis, de una agitación muy extrema y loca, conductas muy violentas. Y es aquí cuando entramos a la contención, realmente, cómo debe de ser en esos momentos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo te los digo, en mi experiencia personal familiar, cuando se nos ponía muy loca la persona, y me refiero a loca, violencia extrema, una manera de nosotros de contener, pues, o nos salíamos de la casa y la dejábamos destrozar todo lo que estaba, o la verdad pedíamos ayuda en ese entonces de las autoridades que sí acudían. Hoy en fecha creo que no acuden si no tenemos la indicación médica, ¿no? Y nos ayudaban a hablar con la persona y a tranquilizarla y trasladarla a donde tenemos que llevarla. Entonces, ahora actualmente, ¿cómo es esto? O sea, realmente como un familiar, ¿cómo debemos identificar que realmente hay una crisis que se está viviendo? A lo mejor no en ese extremo, pero ¿cómo inicia esa crisis para actuar en el debido momento? ¿Y cuál sería la contención inicial? Porque sé que hay diferentes tipos de contenciones, y entonces, ¿cómo sería ir dando eso, no? Claro. Fíjate, voy a regresarme un poco de los datos que decías en torno a que las sustancias pueden conllevar a trastornos, ¿no? Y uno de los más frecuentes que se pueden detectar luego en consumo de sustancias es el trastorno psicótico por consumo de sustancias, ¿no? Que no es precisamente esquizofrenia aún, porque eso es importante también recalcarlo. O sea, si alguien tiene genes para esquizofrenia, con una vez que consuma marihuana, se puede quedar, lo que sí se quedó en el avión, ¿no? Es decir, le puede dar esquizofrenia. Prendes el chip para un trastorno psicótico como es la esquizofrenia, ¿no? Que es un trastorno psicótico primario. Pero justo, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, muchas veces el hecho de consumir drogas nos lleva a un estado que está fuera del marco de la realidad, ¿no? Entonces, la persona puede empezar a presentar ideas delirantes, ideas fuera de la realidad. Y generalmente cuando se dan ideas delirantes, a los primeros que agarran son a la gente cercana a ellos. Es que mi mamá me quiere envenenar con la comida, es que me están vigilando ya de afuera, o nos quieren hacer daño a todos, no es que están mi esposa afuera, me engaña. o mi esposa me engaña y quiere matarme incluso, ¿no? Estas ideas delirantes de daño. Al estar en un paciente con estas ideas fuera de la realidad, secundario consumo de sustancias, pues puede poner en riesgo su vida o la vida de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen alucinaciones auditivas imperativas, o sea, que las voces que escuchan debido a este descontrol químico les ordenan hacer algo. Y no es una cuestión de sobreestigmatizar, ¿no? Porque lo que pretendemos es quitar el estigma, pero sí es una realidad. Entonces, ante esta realidad, entra entonces la contención, ¿no? Y hay protocolos de contención. O sea, no es como que nos lo inventemos, ¿no? De que pues tenemos que a lo mejor aplicar un medicamento para bajar la agitación psicomotriz, ¿no? Sino que ya hay protocolos estandarizados. Hay muchísimos artículos que hablan de contención. Y justo estos artículos nos hablan de cómo son los pasos para una contención eficaz. No es de primera instancia el fármaco, no es de primera instancia sujetar al paciente, sino es la contención verbal, ¿no? O sea, es intentar dialogar con la persona. Y este diálogo tendría, porque así lo dicen los artículos, tendría que ser con un tono de voz monótono,
adecuado, porque luego ese es el error, ¿no? Incluso de muchos médicos que están en urgencias médicas, no psiquiátricas, llega el paciente agitado, llega el paciente con consumo de sustancias y le gritan. Le dice, cálmate. Yo soy la autoridad, ¿no? En este hospital, ¿no? Y el paciente a lo mejor con estas ideas megalómanas de grandeza, ¿no? Pues sí, tú eres pero yo soy Dios, ¿no? Y a Dios no le haces nada, ¿no? Y entonces se ponen al tú por tú, incrementando el volumen de voz, y eso no solamente pone en riesgo al paciente, porque puede él agredir, pones en riesgo a ti como médico, en este caso, ¿no? Y a tu personal alrededor. Entonces básicamente la contención adecuada es para salvaguardar la integridad del paciente y del entorno en donde se encuentra el paciente, ¿no? Y entonces, la verdad es que hay muchos artículos que hablan de eso y la contención verbal tendría que ser una contención adecuada. Obviamente hay pacientes en donde los síntomas nos rebasan. Si tienen estas ideas delirantes de que todos les quieren hacer daño, incluso el médico que tienen enfrente, ¿no? La verdad es que luego la experiencia sí nos da para decir, este paciente no va a poder, o sea, le puedo dar contención, pero no nos va a ayudar con la contención verbal. Sí, no. Y entonces se requiere una sujeción física, ¿sale? Creo que sí es un tema luego medio tabú, ¿no? Con esto de los derechos humanos. Exacto. Pero justo creo que parte del derecho de un paciente o de una persona es si alguien tiene la capacidad de no transgredir, que tú no te transgredas, o sea, que tú no te dañes a ti mismo y que no transgredas a otro, pues lo tiene que aplicar, ¿no? Si dejamos que un paciente agitado con ideas de daño se salga de la ventana, ¿no? O con ideas imperativas de me arrojo de la ventana, pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, entramos en una cuestión también de negligencia. Claro. Y si la única forma de salvaguardar la integridad de esa persona es una sujeción gentil, porque obviamente tiene que ser gentil, cuidando y protegiendo al paciente, pues creo que se tiene que hacer, ¿no? Yo sé que puede haber mucho tabú, pero creo que las personas que nos enfrentamos, ¿no? A estas situaciones, yo que estoy en urgencias psiquiátricas, pues la verdad es que tenemos que hacer uso de ello, ¿no? Y obviamente todo esto es protocolizado y es bajo la experiencia de la persona que lo va a hacer, la contención. Y sí o sí, siempre una contención física tendrá que ir acompañada de una contención farmacológica. O sea, no podemos sujetar al paciente y dejarlo ahí, sino se puede aplicar medicamento y una vez que se baje la agitación, quitamos la contención. Claro. Pero yo creo que también ahí, por ejemplo, hay todo un mundo de información, porque cuando conocemos antecedentes vamos a pensar, el paciente que llega con antecedente de lanzarse de un tercer piso. Uno ya sabe que cuando encuentre esta fase, difícilmente la contención puede ser solamente verbal, ¿no? Que también se acompaña, ¿no? Se acompaña de varias formas y al final del día parte del tratamiento justamente implica que el paciente va desarrollando habilidades. En el encuadre, por ejemplo, en el consultorio, cuando conozco pacientitos que tienen este diagnóstico o un diagnóstico determinado y que presentan crisis, así las conocemos y así las conocen ellos, yo les digo, ok, fíjate, si una crisis se llega a presentar, tú te vas a sentir de determinada forma. Pero si sientes que esto escala a esto, tienes que comunicármelo. Claro. Entonces, él lo empieza como a identificar y de pronto ya llega un punto donde el paciente mismo te empieza a avisar del nivel de agitación que hay. Y entonces, o sea, el manejo llega a ser como mucho más fácil cuando el tratamiento nos deja ver que ya hay un avance. Sí, la verdad es que a mí me ha pasado en mi experiencia en psiquiatría y en los hospitales psiquiátricos, hay pacientes que van y te dicen, doctora, sujéteme de la cintura. Sí. Porque yo estoy a punto de descontrolarme. Sí. Y sé que es la única forma en la que yo puedo como autorregularme durante algunas horas y por favor hágalo.
O sea, y eso es lo que comentas, ¿no, Eileen? O sea, llega un punto en el que la persona puede ser suficientemente consciente y a lo mejor en el proceso de autorregulación, ¿no? O sea, ojalá llegue un punto en el que él se pueda autorregular sin necesidad de sujeción, pero creo que ya es un gran avance que soliciten, ¿no? Claro. Que dame contención, o sea, sujétame, ¿no? Quiero hablar contigo porque siento que esto me rebasa, ¿no? Y entonces, o ¿sabe qué? Me puede dar algo para sentirme más tranquilo porque siento que le voy a pegar al de enfrente, ¿no? Sí. Entonces, creo que tanto la contención verbal como la farmacológica y la física, el objetivo siempre va a ser el mismo y va a ser salvaguardar la integridad de la persona, pero también de quien está alrededor, claro. ¿Cuánto tiempo, bueno, más bien, cuál es el caso, el paciente que conoces que lleve más tiempo la contención? Que a mí me ha tocado horas, ¿eh? Sí. Y no sé si ahí en psiquiatría. Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces cuando son casos como muy agudos, ¿no? O por ejemplo hay condiciones como el síndrome catatónico que cursan con excitación también psicomotriz. Luego es difícil quitar sujeción porque los fármacos luego no les hacen, ¿no? Los típicos, por ejemplo, por mencionar alguno, la olanzapina intramuscular luego no les funciona y les das y llega un punto en el que no les puedes dar más medicina porque ya sobrepasaron la dosis y que el paciente sigue agitado. Claro. Ahí, bueno, uno intenta dar contención farmacológica para poder quitar la sujeción, pero si hay casos en los que no responden a fármaco, ya no les puedes dar más fármaco y siguen agitados y entonces uno recurre a la contención física, obviamente siempre cuidando la integridad del paciente, ¿no? Que no se vaya a lastimar y que no puedes quitarle la contención porque si no se puede autolesionar, ¿no? Por un periodo determinado. Sí hay casos así, ¿no? Son los menos, pero sí hay casos que incluso son pocos los periodos en donde no puede estar sin sujeción. Pero obviamente conforme se le va dando el tratamiento, conforme avanzan los días, pues se va recuperando y ya se va quitando la contención física. A lo mejor la sugerencia podría ser tal vez para las familias justo buscar acompañamiento, porque es complicado y al final del día no solo tendría que quedar en una primera intervención, o sea, en un tema de darle contención a la crisis y ya, sino que además a partir de la presencia de estas crisis, pues ya tenemos que identificarlo como el punto de partida de aquí en adelante necesitamos un tratamiento, necesitamos intervención multidisciplinaria, necesitamos acompañamiento. Yo creo que podría ser una buena sugerencia para la familia. Claro, pero fíjate, hablando de eso, que hablaban de programas de prevención, se me dio una idea. Negocio. Fíjate que sería también bueno que en esas pláticas como preventivas también se diera el cómo se da el manejo de la contención con tu familiar que ya está padeciendo ya sea una enfermedad, un trastorno mental o como tal una adicción con el trastorno mental, ¿no? Para que tú también tuvieras ese conocimiento, así como también te dan los de tanatología. Bueno, por ejemplo, en los panteones ya lo implementan ya se murió tu familiar, ven al curso de tanatología. Entonces, que hubiera algo así sistemático dentro de esa ley de salud que tanto aboga porque esto se ha tratado médicamente, ¿no? O sea, yo creo que también, en mi análisis, creo que hace falta muchísimo esa parte. Sí, humanitaria, ¿no? O sea, y justo es por eso que al final de cuentas, si nos damos cuenta, no es que violentemos los derechos humanos de las personas. O sea, al final de cuentas salvaguardamos la integridad de la persona, porque en el momento en el que ya está él bien, él o ella bien, y en ese momento ya no se requiere la contención, ¿no? Claro. Que ahí sí sería, o sea, si sujetamos a la persona sin una indicación o si vemos que no tiene ningún problema en torno a su conducta, o sea, que no es un riesgo para sí misma ni para otros, pues ahí sí estamos incurriendo en una falta de derechos, ¿no? Claro. De derechos para la persona. Pero en el momento en el que a lo mejor la persona no tiene el juicio, ¿no? O pierde el juicio, o un juicio disminuido, de ver que esa conducta puede afectar al otro o a mí,
pues en ese momento se requiere la contención verbal, farmacológica y probablemente, o en muchos casos, la física también. Además, como corte comercial, en Casa Mangata sí tenemos uno de estos cursos que Marisol nos está ofertando. Tenemos grupos para familias en el cual pues también hablamos justamente de cómo la familia puede irse informando y desarrollando estas habilidades. La verdad es que es poco probable, yo no sé si coincidamos en esto, pero es poco probable que la familia tome un curso si no se encuentra en esa situación. O sea, en las familias que desde la prevención, pues sí llega la información, pero no lo ven como necesario y la gente no se queda. Lo digo porque también he trabajado en el sector público y no... Pero, por ejemplo, en el sector salud, como dices tú, que el médico de urgencias, cállate, yo soy la autoridad. Si él conociera de este tipo de contención, no caeríamos en eso, ¿no? Sí falta... Híjole. Y yo y mis peleas con los especialistas que no son psiquiatras. Un podcast de esto, por favor. Porque muchas veces minimizan los síntomas, ¿no? del paciente. Sí. Y desconocen mucho del manejo en psiquiatría, ¿no? Hace un tiempo, hace como 1 año, 2 años más o menos, tuve la oportunidad de dar una conferencia en la Asociación Michoacana de Urgencias. Y justo me la pidieron, ¿no? Con el fin de ellos poder entender o hacer protocolos o intervenir con protocolos estandarizados en pacientes con agitación, ¿no? O sea, la Asociación Michoacana de Urgencias Médicas me invitó a dar esa charla y se las dimos, ¿no? Pero ojalá que todos los especialistas, ¿no? Y todos los urgenciólogos de todo el país y del mundo, ¿no? Tuvieran esa conciencia de investigar, ¿no? O invitar a personas que tenemos la experiencia en eso para, pues bueno, poderlos orientar, ¿no? En torno a todo esto. Muchas veces hasta lo conocen. O sea, conocen el protocolo. Pero, ay, qué flojera. Pero es lo que te digo, o sea, queda en un término de, es que sí sé el término, sí sé lo que está ocurriendo, pero no hay conocimiento, no hay yo regreso al término, no hay empatía y solamente es tomar el término por tomarlo y entonces hasta ahí. Sí. Y luego los veo muy cansados. Sí, el urgenciólogo está muy cansado. Pero fíjate, justo, sí, o sea, hay un desgaste en los médicos, pero al final de cuentas sí nos tenemos que, yo creo que como rama médica, identificar que si estás cansado, pues tómate unas vacaciones, ¿no? Sí. Porque yo la verdad, o sea, ¿cuántas veces no llega el paciente con alguna intoxicación por alcohol al servicio de urgencias? Que una abstinencia por alcohol es grave. Claro. Puede llevar al paciente a la convulsión y a la muerte. Claro. Y yo, cuando era interna, que hice mi internado en los hospitales generales en urgencias, pues recuerdo perfectamente que decían, ay, es que el borrachito, no, eso no es urgencia, y lo descarta. Y si dicen borrachito, ¿eh? Así lo dicen, o sea, con un tono despectivo hacia el paciente. Y ellos realmente sí saben la gravedad que puede llegar una persona intoxicada. Entiendo que dicen, bueno, es que hay otras urgencias, ¿no? Pero es justo lo que comentabas, Aileen, es la falta de empatía del personal médico de no entender que el alcoholismo es una enfermedad. Claro. Y que la persona llega en un estado de intoxicación no porque quiera, muy probablemente, sino porque no sabe cómo parar la adicción. Claro. ¿No? Y entonces es juzgar al paciente con un calificativo despectivo, ¿no? Sí. Y no darle una atención que merece. Claro. O sea, que... Y esto que mencionas, muchas personas que están a cargo de centros de rehabilitación nos hemos topado con la realidad de que pues los hospitales no te quieren atender a alguien que va intoxicado o alguien que está enfermo y que saben que tiene problemas de adicción. O sea, es así como de, ay, pues es que él se lo buscó, o sea... Claro. Fíjate, una mamá Claro. me comentó en alguna de estas sesiones que les decía que está de terapia grupal, que pues lo llevaron a urgencias por intoxicación y le dijeron, igual lo desintoxicamos y mañana vuelve a convulsionar. Entonces, no sé, no tenemos camilla. No hay, híjole, ¿no? Es como, no hay, la familia desesperada. Sí, claro. No hay entendimiento de lo que son las adicciones en el personal de salud.
Por eso sí. O sea, debe de haber más. que hablábamos de prevención Deberíamos secundaria. hacer una iniciativa de ley. O sea, Propongo un tercer capítulo porque creo que ya se nos acabó el tiempo. se nos está acabando el tiempo, chicas, y había un tema más a tocar que era el trastorno Secundarios. secundarios. ¿De qué? Trastornos secundarios al consumo de sustancias. Que justo tocamos un poquito, ¿no? En torno a esto de la psicosis, ¿no? Por consumo. Pero bueno, pueden tocar, tenemos 5 minutos para que puedan hablar. Ok, bien. Yo que quisiera ya que me invitaran a la próxima podcast. Y que voy a platicar mucho para que no alcancemos a tocar todos los temas. No te preocupes, habrá más programas. La verdad es que sí es muy enriquecedor estos programas, ¿no? Porque justo estamos hablando de eso. O sea, no solamente es el estigma de la población, sino el estigma propio de las personas que tendrían que tener conocimiento para ayudar a las personas de adicciones. Hablando de los psiquiatras que somos muy poquitos para atender a tanta población. ¿Cuántos psiquiatras estimas que hay en Michoacán? Fíjate, se dice... Híjole, eso sí, ese dato no te lo puedo decir tal cual, pero sí se estima que por cada... a 8,000 personas en México le viene tocando de 3 a 4 psiquiatras. O sea, no podemos dar abasto, ¿sí, chico? O sea, son de 3 a 4 psiquiatras por 8,000 habitantes. O sea, ¿cuándo? Y estamos hablando que de esos 8,000, que casi el 90% padece de un trastorno que puede ser grave, ¿no? Y entonces, hablando de esto, pues sí necesitamos que el personal de salud, hablando médicos, enfermeras, psicólogos, pues tengan un poquito más de información de lo que es la salud mental, pero también del tema de adicciones, ¿no? Sabemos que a lo mejor no es del gusto de todos, ¿no? De que no a todos nos apasiona a lo mejor ayudar a personas con consumo de sustancias, pero creo que es una responsabilidad médica profesional el saber cómo hacerlo, ¿no? O guiarlo de la mejor forma. Una de las comorbilidades, hablamos a lo mejor de lo que implica una sustancia en un trastorno psicótico por sustancias, ¿no? Que puede desencadenar en esquizofrenia, pero algo que también se ha visto que va mucho en comorbilidad son los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que padece alcoholismo y depresión, tiene mayor riesgo de intentar suicidarse mientras está intoxicada. De hecho, el alcoholismo es un factor, y el consumo de sustancias en general, pero se habla mucho de alcoholismo, es uno de los principales factores o un factor importante para el riesgo suicida, ¿no? Si hablamos de escalas de suicidabilidad, que tiene que ver que el riesgo de la persona a suicidarse, ¿no? Dentro de esto está el consumo de sustancias y dentro de esto el consumo de alcohol. Claro. Y hay datos bien interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con estas pruebas forenses psicológicas forenses, que es entender a la persona que se suicida después de que lo hizo, los factores que están a su alrededor y el consumo, la intoxicación por alcohol está altísimo ahí, ¿no? Entonces creo que pues es un tema que da para muchísimo, ¿no? Pero la gravedad también es alta y entonces por eso qué bueno que podamos informar y qué bueno que haya centros capacitados, que son los mínimos, ¿no? O sea, pero en este caso, la clínica Mangata, pues la verdad es que, y aquí lo vemos, o sea, se están preocupando por informar a la población, que eso yo creo que es bien importante desde la experiencia de un centro de rehabilitación. Este trabajo en conjunto que hacemos, ¿no? Del equipo multidisciplinario, pues obviamente le confiere mejor pronóstico a un paciente con adicciones. No es lo mismo que lo encierren en una casa. Claro, sí. Durante 2 años, ¿no? Sin ningún tipo de intervención, a que sea en una clínica de rehabilitación donde hay estos programas de prevención para la familia, la orientación para la familia, la orientación para el paciente mismo con terapia individual, ¿no? Donde haya protocolos establecidos para contención, ¿no? Y que haya un trabajo en conjunto, que para mí es un trabajo muy agradable, ¿no? A mí me encanta la psiquiatría y me encanta poder trabajar en conjunto con una disciplina como la psicología, ¿no? Y creo que Mangata me está dando esa oportunidad.
también les agradezco mucho porque luego es difícil tener relación con el psicólogo del paciente. Pero aquí la verdad es que con Aileen, terminamos la sesión con el paciente, ¿no? Termino la consulta de psiquiatría y empezamos a hacer esta dinámica de platicar, de charlar, de entender, no, ¿sabes qué, Karen? Es que la familia, la mamá, fíjate que... Entonces, esta interacción que se hace entre profesionales de la salud, la verdad es que es muy nutrida, Aileen. La verdad, yo agradezco mucho la oportunidad que me dan de atender a sus pacientes en la clínica, la verdad. Y que yo creo que justamente el reto de todos quienes de todas las personas o quienes dirigimos centros de rehabilitación debería de ir no hacia copiar el modelo de Casa Mangata, porque eso suena muy egocéntrico, pero sí quizás preocuparnos más en este sentido de brindar una atención multidisciplinaria a nuestros usuarios, porque al final de cuentas, yo me gusta mucho el programa de Alcohólicos Anónimos. Creo que la espiritualidad también fortalece mucho a los usuarios, pero solamente son como ramas de apoyo. O sea, es tan complejo el tema de las adicciones que necesita ser abordado desde un modelo integral. No puede ser de, es que nosotros solo somos cristianos, ¿no? O sea, creo que ya es momento como de derribar esas barreras que tenemos y más bien como caminar hacia lo profesional, hacia lo especializado, obviamente en busca de brindar pues un mejor servicio a las personas que buscan este tipo de apoyo, ¿no? Claro. Y quiero que sepas que ya nos apodan las chicas superpoderosas. Porque además, en Casa Mangata, atención multidisciplinaria, pero trabajamos, pues bastantes mujeres. Sí. Entonces, pido ser quien, bellota. Muy bien, me parece bien. Pues bueno, les agradezco mucho. Karen, como siempre, gracias por tu apoyo, tu guía, a las psicólogas, colegas, muchas gracias. Y recordemos que la recuperación comienza cuando realmente nos preguntamos qué está padeciendo, qué está viviendo, qué tiene en su mente esta persona, qué es lo que hay alrededor de él. Y bueno, la invitación es que siempre busquen ayuda profesional, que quiten los estigmas que hay o tabús dentro de estos dos temas de la psiquiatría y de las adicciones y que siempre las manejen en conjunto. Y también una invitación más, entonces hagan más psiquiatras, estudien psiquiatría. No podemos con tantos pacientes. Ya demasiados youtubers, blogueros, ¿cómo se llama Sean influencers de salud mental. De la salud mental, por favor. Sí, claro. Pues bueno, claro, por favor. muchas gracias, chicas, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Gracias.